Buenas tardes. Celebramos esta Santa Misa por las intenciones de la familia Real Rodríguez, Andrés Martínez por su salud, la familia Anaya González. También pedimos por el eterno descanso de Trinidad Buenrostro, Teresa Latorre, Segundo Rivera, María Asunción, Alberto Rivera, Pablo y Silvia Rojas, Manuel Barajas, Eleodoro y Andrea Zambrano, María de Jesús Baeza, Luis Vázquez, Consuelo Sánchez, Ken Anderson, Lidia Morando de Clemente en su 10º aniversario, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También pedimos por las intenciones de todas las personas que en estos momentos están participando en la Santa Misa a través de los medios de comunicación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Para las personas que deseen reconciliarse con Dios, el señor cura se encuentra en el atrio. El señor cura y el padre Manuel se encuentran confesando en el atrio para quien guste reconciliarse con Dios. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra
y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro día bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta, teliantur nostra delante. Hermanos en Cristo, esta homilía la vamos a tomar de la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Un primer punto que quiero que todos ustedes tengan presente en la inteligencia de su fe es la siguiente frase. Dice San Pablo: no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que San Pablo reconoce que todos nosotros, por el pecado original, tenemos una herida en el alma, una herida en la naturaleza humana que se llama concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, es la inclinación que todo hombre y toda mujer tiene hacia la maldad, hacia el pecado. Por eso, hermanos, reconocemos que tenemos un desorden egoísta en el corazón. Por lo tanto, hermanos, San Pablo, al reconocer que todos tenemos este desorden egoísta en el corazón, claramente nos dice palabras más adelante. No deben de hacer de ese desorden su regla de conducta. Es decir, San Pablo nos dice que no debemos justificar nuestra vida de maldad a causa de ese desorden egoísta que tenemos. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos la inclinación hacia mentir, no debemos de ser mentirosos. Si tenemos la inclinación hacia el robo, no debemos de ser ladrones. Si tenemos la inclinación hacia la lujuria, no significa que debamos de ser lujuriosos. Es decir, lo que San Pablo claramente nos indica, hermanos en Cristo, es que a pesar de la debilidad que cada uno de nosotros experimentamos, eso jamás debe de ser justificante, nunca debe de justificar las malas acciones, nunca justifica el pecado, nunca justifica el hacernos daño a nosotros mismos o al hacer daño a los demás. Y aquí, hermanos, en donde se enlaza el segundo punto, que quiero que también ustedes tengan muy claro. Dice San Pablo: si ustedes viven sujetos al desorden egoísta, ciertamente serán destruidos. Así lo afirma de manera categórica hoy San Pablo. Es una expresión fuerte. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de tomar esto? ¿Como una amenaza? ¿Acaso la palabra de Dios te amenaza hoy a ti? ¿Acaso San Pablo amenaza? Sobre todo, papá y mamá entenderán esto. En la relación con sus hijos no siempre hacen cosas buenas. Y se acordarán que cuando sus hijos están actuando mal, ustedes, papás, claramente les dicen: no hagas esto, porque si lo haces, vas a sufrir una consecuencia. No hagas esto o lo otro, porque si no, vas a recibir un castigo. Y ciertamente, padres de familia, cuando sus hijos quebrantan una norma suya,
o hacen algo malo, ustedes, padres de familia, ponen el correctivo. ¿Y por qué? Porque los aman. Porque no quieren que sus hijos cometan el pecado, cometan la maldad. Por eso, primero les dicen, les avisan y luego ejecutan la sanción. Entonces, ¿esto significa que ustedes son malos papás? Claro que no, al contrario, felicidades, porque significa que son ustedes padres y madres responsables en la educación de sus hijos. Por lo tanto, hermanos, aquí lo que Dios, la palabra de Dios y San Pablo nos están indicando es una advertencia. Y quítate de la idea de la cabeza el decir, es que Dios me castiga. El pensar de esa manera es cómodo, porque prácticamente le echamos la culpa al otro de las consecuencias de nuestras acciones. Hermanos, es que echarle la culpa al otro es muy fácil. Culpar al otro de lo que me pasa a mí es como yo lavarme las manos. Significa que no quiero asumir las consecuencias de mis propias acciones. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil echarle la culpa al otro. ¿Y qué cosa más fácil que echarle la culpa a Dios? Cuando hoy la palabra de Dios claramente te dice a ti, si tú sigues viviendo conforme a tu vida de egoísmo, tú mismo serás destruido. Es decir, tú mismo tienes que cargar con las consecuencias de tu vida de pecado. Esto lo podemos ampliar. Si tu matrimonio vive en pecado, tu matrimonio será destruido. Si tu familia vive en pecado, tu familia será destruida. Si un pueblo vive en pecado, ese pueblo será destruido. Y que conste, no lo digo yo, todos ustedes lo acaban de escuchar de la segunda lectura. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que vive y se construye bajo el pecado, tarde o temprano será destruido. Porque la maldad nunca será eterna. La maldad no puede pervivir. El problema es cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en pecado. Nos acostumbramos a vivir de esa manera. Nos acostumbramos a ver a los hijos vivir en pecado. Nos acostumbramos a ver a los amigos y a los vecinos y al pueblo vivir en pecado. Nos acostumbramos a vivir en una sociedad que vive en pecado. Eso es lo malo. Porque después vienen las consecuencias y es cuando ya no nos gusta. Tercer y último punto. Dice San Pablo, vivan conforme al Espíritu de Dios que habita verdaderamente en ustedes. Hermanos, ¿cómo tú como católico puedes tener la plena garantía y seguridad de que el Espíritu de Dios habita en ti? Respuesta, por los sacramentos. Tú por tu bautismo, por tu confirmación, cada vez que te acercas a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, tú renuevas la presencia del Espíritu de Jesús en ti. Y es lo que anima tu alma, lo que sana la concupiscencia, lo que te anima a seguir luchando conforme al Espíritu te pide, que no es otra cosa que vivir bajo los mandamientos de la ley del Señor, lo que la moral cristiana te enseña. Jesús sabe que somos débiles. Jesús sabe que somos pecadores. Jesús sabe que tarde o temprano le vamos a traicionar.
¿Por qué creen que nuestro Señor nos deja el sacramento del perdón? Porque el perdón que Dios nos da a través de la confesión es una vuelta de la confianza de Dios en ti, que por tu pecado rechazaste, pero que por la gracia de Dios te la devuelve. De ahí, hermanos, la importancia fundamental en la espiritualidad tuya como cristiano de recibir frecuentemente este sacramento. Porque la gracia que se te da en la reconciliación de Dios, en este sacramento del perdón, te da a ti la gracia de luchar como Dios manda. Sagrado Corazón de Jesús, se ponen de pie. Renovemos nuestra fe. Todos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A cada petición responderán: escúchanos, Padre. ¿Todos? Para que el Señor ayude al Papa Francisco y a nuestro obispo José Francisco, oremos. Para que infunda en las familias católicas el deseo de orar, oremos. Para que inspire a los ricos el deseo de ayudar a los más pobres y necesitados, oremos. Para que nos conceda morir en estado de gracia, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos en abundancia lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Señor, para este pan fraternal del varón que hemos recibido de tu generosidad lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El agua y el vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de compartir nuestra condición. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida que recuerda un universo del cielo para nosotros, verdad de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestros peligros, que de los sacrificios que se hará de tu presencia, Señor, Dios nuestro. Llámame de todo mi delito, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tus beneficios, sobre todo por la gracia del perdón.
Al hombre, náufrago a causa del pecado, con el sacramento de la reconciliación, le abres el puerto de la misericordia y de la paz en Cristo muerto y resucitado. Con el poder de tu Espíritu has dispuesto para la Iglesia santa y al mismo tiempo necesitada de penitencia, una segunda tabla de salvación después del bautismo, y así renuevas incesantemente para congregarla en el banquete festivo de tu amor. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Le recordamos, hermanos, la disposición de la Iglesia para el saludo de la paz. Se debe de evitar todo contacto físico. Simplemente es a la indicación del sacerdote hacer una reverencia a la persona que se desea la paz y decir: la paz del Señor esté contigo, y la persona que la recibe responde: y con tu espíritu. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tomen asiento, por favor. Recordemos, hermanos, las disposiciones que la Iglesia nos enseña para en estos momentos recibir la Sagrada Comunión. Primero, hay que estar en estado de gracia, purificados con el sacramento de la confesión. Y una vez participado de manera completa en la Santa Misa, se va a hacer una sola fila al centro, tomando la distancia entre persona y persona de un brazo para salvaguardar la sana distancia entre ustedes. Una vez que la persona está delante del sacerdote, tiene que tener su mano izquierda palma arriba, su mano derecha palma abajo. El sacerdote va a decir: el cuerpo de Cristo. Tú simplemente respondes: amén. El sacerdote va a colocar el cuerpo de Cristo en tu palma izquierda. Tú con la derecha, 2 dedos a modo de pinza, tomas el cuerpo de Cristo y en ese momento delante del sacerdote comulgas
reverentemente el cuerpo del Señor, pasando luego a tu lugar en silencio y con devoción, para que inicies el coloquio íntimo y espiritual con Jesús sacramentado que ya está en tu corazón. Los sacristanes les van a ofrecer el gel para que puedan desinfectar sus manos. Terminado el rito de la Sagrada Comunión, se va a tener la petición de la limosna. Las personas que vayan a comulgar, favor de hacer en este momento la fila.
Oración, año sacerdotal parroquial, por el 25 aniversario sacerdotal del señor cura José Octavio Moreno Olivares. Te damos gracias, Padre misericordioso, por los cuidados que nos has regalado en nuestro caminar parroquial. Has sido grande con nosotros, con la presencia pastoral de tantos sacerdotes generosos. Por tu benevolencia, nos has otorgado un esmerado y fiel ministerio en nuestro párroco, el señor cura José Octavio Moreno Olivares, quien con su vida y testimonio cuida de tu pueblo. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Madre Santísima de Zapopan, Reina del lago de Chapala, intercede por él y por nosotros. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Para las personas que amablemente están participando de la Santa Misa a través de los medios de comunicación, les invitamos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro por sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me une y me abrazo a ti. Haz, Señor, que no me separe de ti por el pecado. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de la bendición, solamente les recordamos que ya iniciamos nuevamente con las pláticas prebautismales, prematrimoniales y para los 15 años. Les pedimos que antes se anoten una semana antes de la notaría parroquial, ya que habrá cupo limitado. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Después de cada invocación responderán amén. Que el Señor los bendiga y los guarde todos. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Todos. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Les pedimos, por favor, salir por donde indique el letrero de la salida para facilitar tanto la entrada y la salida y la sanitización de las bancas. Les agradecemos su disponibilidad. Que pasen un feliz domingo.